La dinámica del ego. El miedo y la culpa. El curso afirma que la base de nuestras dificultades es el problema de la autoridad, un concepto psicológico que se redefine en términos religiosos. En la opinión del curso, este problema se apoya en la creencia de que nosotros, en lugar de Dios, nos creamos a nosotros mismos. Esta extraña creencia es ilustrada por el actual énfasis de la psicología en el concepto del yo, lo cual implica que nos corresponde a nosotros definir y cambiar nuestra realidad como mejor nos convenga. Esto puede considerarse como una versión moderna de la situación que se encuentra en el libro del Génesis, en que Adán y Eva decidieron que querían ser distintos a Dios y querían tener una voluntad que estuviera separada de la suya. La Biblia no da una explicación real de cómo ni por qué esto pudo haber ocurrido, así como tampoco el curso se interesa en este asunto. Como señala ¿por qué interesarnos en la razón por la cual algo sucedió en el pasado cuando todavía está sucediendo en el presente? Y en efecto, la mayoría de nosotros continuamente reafirma la creencia de que estamos separados de nuestro Creador a cada segundo de nuestras vidas. En el relato bíblico, Adán, el prototipo del ego, o nuestro falso yo, ya no quería permanecer en su estado de unidad con Dios, e intentó cambiar lo que su padre había creado tan perfecto como él, y uno con él. El estado posterior en el cual se encontró a sí mismo, al estar fuera del jardín, se convirtió en el símbolo de este acto y en el recordatorio y la justificación de su culpa por lo que creyó que le había hecho a Dios y a sí mismo. La culpa origina el miedo al castigo, de modo que se ve a Dios como un vengador que intenta castigar a sus hijos por el crimen de estos. El Dios de amor es así transformado en un Dios de miedo, y la paz, que es nuestra herencia natural, se convierte en un estado de terror, ansiedad y continua vigilancia, por temor a ser destruidos por el Padre a quien creemos haber atacado. Esta atmósfera de miedo y culpa es la condición de la posseparación, que todos llevamos adentro. Nuestro estado conduce a una culpa mayor, que intensifica el miedo y se establece un ciclo aparentemente interminable, que no parece tener solución. Este es el patrón que sustenta la mayoría de nuestras actitudes, sentimientos y acciones, y que constituye el infierno psicológico que hemos hecho como sustituto del cielo, para el cual fuimos creados. En resumen, pues, nuestro miedo básico es a Dios, puesto que inconscientemente creemos que si lo dejáramos entrar en nuestras vidas, seríamos destruidos por su furia por haberlo atacado, lo cual nuestra culpa afirma constantemente. Esta es la causa de nuestra ansiedad básica, la que se mantiene fuera de nuestra conciencia por miedo del uso constante de defensas. La causa de nuestra aflicción aparenta deberse a problemas de todas clases, pero en realidad no permitimos que la verdadera causa entre en nuestro consciente. La voz del ego, o nuestro yo de la posseparación, el cual se asemeja mucho al hombre viejo de San Pablo, nos dice que debido a que somos culpables de este acto tan terrible, cada uno de nosotros se ha convertido en una criatura horrorosa. Los sentimientos de indignidad, insuficiencia e inferioridad, de los cuales todos sufrimos, nacen de este sentido de culpa subyacente, de algún error que jamás puede corregirse, alguna malignidad básica en nosotros que jamás se puede sanar. Es esta creencia en nuestro carácter pecaminoso, inherente e irredimible, lo que constituye el fundamento de la existencia del ego. Por lo tanto, es una creencia que debe mantenerse a cualquier precio, si el ego ha de sobrevivir. El costo es inmensurable porque implica una pérdida de conocimiento de la inherente y verdadera inocencia, que es nuestro patrimonio natural como hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Para asegurar su supervivencia, el ego tiene que mantener siempre nuestro miedo y culpa. La situación se parece mucho a la de alguien que está parado frente a la puerta de un armario cerrado, una puerta que el ego nos dice que jamás abramos.
nos dice que adentro del armario está la verdad pecaminosa y terrible acerca de nosotros. Es una verdad que si la mirásemos alguna vez, nos cegaría de horror. Sobre esta puerta está escrito en palabras de Dante: abandonen la esperanza todos los que aquí entren. Y mientras este miedo permanezca indisputable, nuestras vidas enteras serán gobernadas por la necesidad de mantener la puerta del armario cerrada. Nuestra identificación con este miedo y con el sistema de pensamiento que el ego ha hecho como sustituto de nuestra realidad no nos deja otra alternativa que no sea seguir la lógica del ego e intentar por todos los medios posibles mantenernos alejados de la puerta del armario. El ego dice: sígueme y yo te daré seguridad y paz. Y de acuerdo con su propio pensamiento, así lo hace porque si seguimos sus mandatos, de hecho, nos apartamos cada vez más de nuestro secreto culpable, el cual mantenemos libre de exposición, y hasta nos olvidamos de lo que es. El sistema teórico completo del curso descansa sobre este entendimiento del origen y meta del ego. Nuestra culpa secreta, que puede considerarse como la contraparte psicológica del pecado original, debe permanecer inviolada si el ego se va a mantener. Esto nos aprisiona en un mundo de miedo, con el ego como guardián del portal. Los efectos de la culpa tienen implicaciones poderosas. Si persistimos en escuchar la voz del ego y permanecemos renuentes a entender la fuente real de la culpa, nunca podemos desechar el miedo que yace más allá de la misma. Las consecuencias son devastadoras. Al creer en la enormidad de nuestra culpa, nos vemos obligados a hacer lo posible por bregar con esta, como si reflejara nuestra realidad. Al reconocer su intolerable naturaleza, acudimos al ego como salvador. Esta culpa, murmulla el ego, jamás puede deshacerse, pero puede alejarse de ti. Y esto se logra negando su presencia en nosotros y proyectándola sobre algo o alguien externo a nosotros. Así aparentemente la descartamos y ubicamos con seguridad, lejos de nosotros. Estas son las defensas del ego contra lo que él nos ha convencido de que es nuestra espantosa realidad. El plan de salvación del ego. El plan de salvación del ego es un tanto análogo a la falsa solución que intenta usar una persona cuando barre el polvo debajo de la alfombra en un esfuerzo inadecuado por deshacerse de éste. El problema aparenta haberse ido porque ya no se ve. Sin embargo, así como el polvo permanece amontonado debajo de la alfombra, asimismo nuestra culpa secreta permanece en nosotros, sepultada por la negación y la proyección. Estas defensas protegen la culpa de nuestra conciencia, pero en realidad mantienen su existencia. Como nos dice el curso, las defensas dan lugar a lo que quieren defender. Concebidas para mantener el miedo alejado, realmente lo intensifican. Al mantenerse oculto, el miedo es reforzado por la necesidad de una vigilancia constante contra él mismo. Tememos continuamente que pueda atravesar nuestras defensas en cualquier momento. Lo que nos atemoriza no es cualquier cosa específica que pretendemos negar, sino el proceso mismo de la negación, el cual aumenta nuestro miedo al convencernos de que realmente hemos hecho algo por lo cual debemos estar temerosos. Si bien el ego puede parecer autónomo y externo a nosotros, esta es en realidad una decisión que hemos tomado o un marco de referencia que hemos aceptado. Parecemos indefensos frente a su persuasión. Creemos que sus mandatos de miedo y culpa, dolor y sufrimiento, desesperanza y desolación, son realidades de la vida que debemos aceptar y a las cuales debemos ajustarnos. A toda costa el ego tiene que ocultar de nuestra conciencia la verdad sobre nuestra identidad, la cual está separada de él. La trama para su propia supervivencia puede verse y entenderse claramente ahora. Mientras creamos que el ego es real y externo a nosotros, no tendremos esperanzas de alterar la situación. Nos hemos tornado impotentes para hacer algo excepto sacar el mejor partido de una situación cruel que descansa sobre la culpa y el miedo, y de la cual
solo podemos escapar a través del engaño a nosotros mismos. Mas a pesar de la culpa que el ego intenta engendrar, cuando miremos hacia adentro y más allá de nuestro miedo, encontraremos únicamente el Cristo que vive como nuestro verdadero ser, en lugar de los horrores de los cuales nos habla el ego. El Cristo es la brillante realidad que el ego procura ocultarnos. En el libro de Revelación, Jesús nos dice que Él está a la puerta y llama. Mientras nos identifiquemos con el ego, nuestro miedo no es, como podríamos pensar, a que cuando abramos la puerta Él no estará ahí. El miedo es realmente a que Él esté allí, pues en su presencia y en nuestra identificación con esa presencia, el mundo del ego se desvanece y todo el miedo y la culpa desaparecen. La razón subyacente para la atracción de la culpa del ego se hace evidente. Mientras creamos en su realidad, jamás veremos nuestra inocencia y mantendremos la culpa para siempre como un velo sobre el rostro de Cristo, el símbolo de nuestra inocencia de acuerdo con el curso. La culpa quiere que creamos que no somos de nuestro Padre, y que, por lo tanto, no podemos compartir la paz, el gozo y la felicidad que solo pueden venir de Él. Así como en palabras de San Juan, el amor perfecto expulsa el temor. Asimismo, el miedo a la culpa oscurecen o expulsan el amor perfecto de nuestra conciencia. La luz y la oscuridad no pueden coexistir. Cuando una llega, la otra desaparece. Cuando tenemos miedo no podemos sentir la paz de Dios. Esto no significa que nos hayan quitado su paz. Lo que sí quiere decir es que mientras estemos asustados no sabremos que está allí. Cuando una nube pasa frente al sol, realmente no nos han quitado el sol. Sin embargo, su luz es removida momentáneamente de nuestra vista. De igual modo, la proyección oscurece la realidad de nuestra conciencia, aunque no puede cambiarla. Puesto que la culpa es fundamental para el sistema de pensamiento del ego, creeremos en ella mientras este sistema de pensamiento sea el nuestro. Y debido a esta creencia no veremos la luz que está más allá. Por esta razón el ego busca continuamente testigos que le proveerán evidencia de nuestra culpa, aun cuando sus testigos sean falsos. Mientras aceptemos la meta de culpa del ego, sus testigos servirán para reforzar nuestros sentimientos de inferioridad y desesperación, y estaremos cada vez más ignorantes de su falsedad. En resumen, el ego representa nuestro miedo a Dios y nuestro deseo de permanecer separados de Él. De este miedo surge el temor al castigo y la necesidad de protección, ya que parece que no hay una manera en que podamos deshacer dicho miedo. La culpa es el agente protector del ego, y la proyección, complementada por la negación, se convierte en el medio, a través del cual se mantiene esa culpa. Este proceso es el arma principal del ego en su guerra en contra de Dios. La proyección y la percepción. La proyección, el mecanismo a través del cual se externaliza la culpa, genera una orientación si solo mis padres hubieran sido distintos, si solo mi cónyuge fuera más comprensivo, si solo la Iglesia fuera más liberal o conservadora, si solo algo externo a mí cambiara, entonces yo sería feliz. Si bien a un nivel es cierto que todos somos afectados por el mundo que nos rodea, también es cierto que somos responsables de nuestras reacciones al mundo y a lo que nos ocurre personalmente. Por lo tanto, es importante entender el papel de la proyección y reconocer hasta qué punto esta distorsiona las percepciones de nosotros mismos y de los demás, al generar una imagen irreal de ambos. Como dice el curso, la proyección da lugar a la percepción. Lo que vemos dentro de nosotros determina lo que vemos afuera. Primero miramos en nuestro interior y luego proyectamos sobre el mundo lo que vemos adentro. Este proceso determina cómo percibimos el mundo y cómo reaccionamos al mismo. El proceso descansa fuertemente sobre nuestros deseos, necesidades y miedos. Por ejemplo, alguien que está perdido en el desierto puede
debido a su necesidad de agua, imaginarse que ve un oasis y hasta creer que escucha el sonido del agua corriente. Un niño asustado en la oscuridad puede ver fantasmas y dragones que lo atacan. La presencia de una intensa culpa puede realmente inducir a la víctima a creer en voces susurrantes que están hablando de él, o que alguien que camina detrás de él lo está espiando. A través del uso de la proyección, la culpa inducirá a la creencia de que el castigo por algún agente externo es inevitable. El foco bien puede ser Dios, un padre, maestro, amigo o superior, o en un nivel más impersonal, puede ser el gobierno, la iglesia o hasta las condiciones mundiales en general. Esto indica un círculo vicioso en el cual nuestras percepciones, que ya hemos proyectado, sirven para confirmar nuestra creencia. El mundo se ha vuelto aterrador, lo que justifica nuestra necesidad de defensa y refuerza el mismo miedo que sustenta la proyección. Este es el círculo vicioso que mantiene la existencia del ego. El miedo reforzando al miedo es claramente ilustrado por lo que se ha llamado la profecía autocumplida. Por ejemplo, un rumor infundado de que cierto banco ya no está solvente se empieza a difundir. Como resultado, los depositantes empiezan a retirar su dinero, lo que eventualmente causa un fracaso real. Un proceso similar opera cuando percibimos el presente en términos del pasado. Debido a que la gente ha respondido en formas particulares en el pasado, o las situaciones han evolucionado de acuerdo con cierto patrón bien definido, esperamos que ocurra lo mismo en el presente. Si bien los patrones habituales son necesarios para nuestra adaptación al universo físico, estos pueden resultar inaceptables cuando, al relacionarnos con el mundo en un nivel psicológico, nos volvemos rígidos, temerosos y satisfechos de permanecer con las cosas como siempre fueron, reacios a hacer cambios en nosotros mismos o a estar abiertos a la posibilidad de cambios en los demás. Debido a esta renuencia a considerar un cambio en nuestras percepciones, el pasado se proyecta al futuro y el presente se pasa por alto. Es así que, como señalo al curso, nuestras proyecciones nos dan una visión distorsionada de la realidad y hacen imposible que nos veamos a nosotros mismos y a los demás, y a Dios, como verdaderamente somos. Percibimos a través de nuestras necesidades y deseos, y hacemos a Dios y a nuestros hermanos a imagen y semejanza de lo que queremos que sean. La relación especial. Son las distorsiones que introducimos en nuestras relaciones interpersonales lo que constituyen el foco principal del curso. Al sentir que somos muy vulnerables, recurrimos a otros en busca de apoyo y los explotamos para satisfacer nuestras necesidades. Es este nivel de distorsión que el curso llama la relación especial, lo que se convierte en el aliado más poderoso del ego. Esta relación niega nuestra necesidad de Dios y la sustituye por la necesidad de gente especial y de cosas especiales. La relación especial descansa sobre la suposición de que hay algo carente en nosotros, una necesidad especial que creemos tener y que debe satisfacerse si queremos ser felices. El ego ve las relaciones únicamente en estos términos, y en vista de esto, la función de los demás se convierte en la de satisfacer las necesidades que experimentamos. Nuestra culpa hace que nos sintamos despojados de modo que el principio de escasez gobierna nuestras vidas. Este principio es el sustituto del ego para la ley de abundancia de Dios. Al perder de vista nuestra verdadera plenitud en Dios, buscamos una falsa sensación de unidad en relaciones distorsionadas con los demás. Nos sentimos atraídos por aquellos que parecen que mejor llenan nuestras necesidades, y ellos, a su vez, se sienten atraídos por nosotros por la misma razón. Así, el hombre que quiere el amor y la protección de una madre, es probable que se sienta atraído por una mujer que necesita servir de madre y proteger a un hombre. Esta clase de mutua satisfacción de necesidades
Es lo que el mundo generalmente llama amor, y desde el punto de vista del ego provee la base para un matrimonio hecho en el cielo. En verdad, sin embargo, tal relación de amor especial se fundamenta en nuestra percepción egocéntrica de la capacidad de la otra persona para darnos lo que creemos que nos falta. Esto es, por lo tanto, solamente una ilusión de amor y nada más que un velo de odio, ya que el mismo se basa en el odio a nosotros mismos, que produce la culpa. Los objetos de nuestro amor se convierten en símbolos de este odio, pues en ellos vemos inconscientemente nuestra propia debilidad y nuestras propias faltas, lo mismo que ellos las ven en nosotros. En esto radica la causa real de la ambivalencia que parece ser una parte inevitable de la mayoría de las relaciones interpersonales. La relación especial no tiene nada en común con el verdadero amor, aunque el ego no ve ninguna diferencia entre ellos. La relación especial siempre está basada en la exclusión, mientras que el amor real por necesidad descansa sobre la inclusión. De hecho, la relación especial de amor implica la creencia de que el amor no puede compartirse, pues compartirlo se ve como una pérdida, puesto que la esperanza de salvación se ubica en una persona especial. Si la atención de ésta se desvía a otra parte, lo experimentamos como una amenaza. Compartir este amor especial con alguien más es para nosotros perderlo, por lo que tenemos que protegerlo y vigilarlo celosamente, por temor a que la ganancia de otro se convierta en nuestra pérdida. Esta es la base obvia para el adagio popular: 2 es compañía, 3 es multitud. Así como siempre el ego nos dice una cosa cuando quiere decir otra. Por una parte nos insta a un intento absurdo de completarnos en relaciones especiales, y de este modo deshacernos de nuestro sentido de escasez y de la creencia en la culpa. Por otra parte, sin embargo, su propósito es esconder la culpa bajo un disfraz de amor, con lo cual está reforzando la misma. Al ubicar fuera de nosotros la solución al problema de culpa, el ego se asegura de que éste jamás se resolverá. Esto está de acuerdo con su dictamen fundamental: busca, pero no halles. Nosotros ponemos nuestra fe en ídolos, de cuyos pies de barro todos estamos dolorosamente conscientes. De este modo nos movemos de una relación poco satisfactoria a otra. Siempre obtenemos un resultado decepcionante, y jamás nos damos cuenta de que el fracaso radica en nosotros mismos. Mientras seguimos ignorando la verdadera motivación del ego, no podemos cuestionar el problema con honradez, y así su capacidad ilusoria para darnos un sentido de plenitud propia permanece indisputable. Hay un aspecto de la relación de amor especial más insidioso aún. Al buscar en los demás únicamente aquellas cualidades especiales que parecen que llenan nuestras necesidades especiales, nos incapacitamos para verlos como realmente son. Como los vemos está determinado por cómo queremos que sean. Los amamos por lo que pueden hacer por nosotros y por lo que pueden darnos, no por nada inherente en ellos mismos. Al negar así su verdadera identidad en Dios, y al negar el Cristo en ellos, atacamos verdaderamente su realidad y la nuestra. Ellos existen solamente para satisfacer nuestras necesidades, y este mal uso del verdadero propósito de las relaciones tiene que llevarnos a aumentar nuestra culpa. Aquí el propósito subyacente del ego de atacar claramente contradice los dos grandes mandamientos del amor de Jesús. En el sistema de pensamiento del ego estos se convierten en: ataca a tu vecino, como te atacas a ti mismo, y así atacas a Dios. Otra expresión de especialismo es la relación especial de odio, la cual realmente difiere de la relación especial de amor, en forma más bien que en contenido. El odio es simplemente más obvio, puesto que la relación es, con toda claridad, una de ira y de ataque. Alguien se convierte en el foco de nuestra ira y alimentamos el recuerdo de todo lo que ha hecho para herirnos. Repito, el propósito del ego es el mismo: la perpetuación de la culpa bajo la apariencia de autoprotección.
El odio y la ira son solo intentos de proyectar nuestra culpa sobre otras personas. Esto está expresado en la fórmula básica: no soy el culpable sino tú, que has hecho una cosa terrible, la cual merece castigo y no puede perdonarse. He aquí la atracción real del especialismo del ego. No podemos atacar a alguien sin que nos sintamos culpables, pues en cierto nivel sabemos que estamos atacando injustamente al proyectar nuestra culpa sobre él. La ira, de acuerdo con el curso, implica siempre tal proyección, no importa cuán justificada nos parezca. La situación externa nunca justifica suficientemente nuestras reacciones hostiles. Así vemos, porque el ego valora tanto la ira. Mientras más atacamos, más culpables nos sentimos, y más aumenta nuestra necesidad de proyectar la culpa y atacar nuevamente. Es por esta razón que el curso describe la relación especial como el hogar escogido por el ego. Es realmente el hogar de la culpa, porque refuerza nuestra creencia en la realidad de la existencia del ego y nuestra separación de los demás y de Dios. Es para proteger su hogar que el ego siempre se esfuerza por justificar la ira. No hay límite para la ingeniosidad del ego en inventar formas de lograr su propósito de justificar el ataque y así aumentar la culpa. Todo lo que los demás hacen ofrece más amplio testimonio de su culpabilidad ante nuestra percepción. Una relación distorsionada de causa y efecto se establece de esa manera. Los demás se convierten en la causa de nuestra infelicidad, y seguimos diciéndoles, a medida que sus pecados cobran más y más importancia en nuestra percepción, que ellos están sacrificándonos debido a su egoísmo. Así los hacemos culpables de la miseria que en realidad hemos escogido nosotros mismos, ya que la responsabilidad de nuestra culpa se ha puesto en hombros distintos de los nuestros. Por lo tanto, parecemos incapaces de librarnos de nuestros sentimientos porque hemos olvidado dónde verdaderamente radica el problema.